¿No? Por eso hay un montón de salmos que hablan de mientras guardé silencio. ¿Cómo dice? Muy bien, los reinavaleristas, que se puede decir así. Mientras hice silencio, me enfermé. ¿Sí? Somos un pueblo que entiende que al comunicar pasan cosas. Por eso predicamos, por eso hablamos de Dios. Es sano, que esta mañana también Dios nos ayude a cada uno a contar y hablar de aquello que quizás nos está haciendo un poco de mal, ¿no? Que Dios nos ayude. Muy bien. Tengo ganas que de aquí hasta Semana Santa, parece que fuera lejos, pero queda poquito, podamos pensar un poco y juntos en por qué somos iglesia y no un club de fútbol o otro tipo de club. ¿Sí? Hay ciertos elementos o características que hablan del por qué Dios nos buscó a nosotros en este momento de nuestra historia y de esta historia y por qué estamos acá. Más allá de los caminos particulares, creo que ser cuerpo de Cristo tiene una impronta. Ahí lo dije, Mabel, para vos. Me dice, pastor, todos los domingos decís impronta. Bueno, ahí me salió. Tenemos una característica puntual, que es comunicar, y es hablar de quién es Dios. Somos un pueblo misionero desde que Dios nos busca y nos llama, como hoy oraba Belén. Dios nos llama porque tenemos la capacidad de comunicar. Dios nos llama porque tenemos la fuerza, aún así como estamos, para hablar de quién es Dios. Y esta mañana me gustaría que veamos un concepto, una idea de lo que es misión a partir de este texto de Mateo 10. Mateo tiene dos momentos puntuales para hablar de la misión. Uno pareciera ser que contradice al otro, pero tiene sentido. El primero está acá en Mateo capítulo 10, donde Jesús es bastante rígido y les dice: no vayan a otros que no sean el pueblo de Israel. No vayan a los gentiles, no vayan a los samaritanos. Ahí está como la invitación, vayan solamente a ellos primero. Y la motivación principal que les regala es: aquellos que recibieron gratuitamente, anímense a darlo gratuitamente. No cobren por contar quién es Jesús. Capítulo 28 de Mateo, y de ese capítulo vamos a hablar la semana que viene, pasa algo totalmente distinto. Jesús ya desde otro lugar, después de su resurrección, dice: toda potestad, autoridad me es dada, acá, allá, en cualquier lugar. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y ya conocemos más o menos ese texto. Entonces, en el mismo Evangelio de Mateo, pareciera ser que la iglesia que hay detrás de Mateo tuvo como una pequeña conversión o cambio. De primero dedicarse a contarle solo a los judíos que el Mesías estaba con ellos, pasaron a entender que este mensaje tenía que ser necesario para todo el mundo. La semana que viene vamos a ver un ejemplo de cómo fue esa conversión a partir de Pablo y su encuentro con Cornelio, Pedro y su encuentro con Cornelio. ¿Está bien? Pero eso lo veremos la semana que viene. Hoy vamos a mirar el capítulo 10 y qué tiene ahí Dios para decirnos de nosotros, sus misioneros. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 36 del capítulo 9 de Mateo? Mateo 9, 36. Sí, y 37, ya que Belén oró ese texto. Admira las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Muy bien. Una de las primeras cosas que tiene Jesús a la hora de pensar su idea de acompañar, su idea de contar quién es Dios, tiene que ver con la sensibilidad que le genera a aquellos que se desorientan. Vayan a los descarriados, a los que andan como ovejas sin pastor. Se ve que Jesús los ve y descubre que su pueblo se perdió y que en vez de ir al sur, todos dicen no, perder el norte, no, perdieron su sur, y como los ve perdidos, les dice: por favor, oren para que aparezca gente que tenga la capacidad de orientar.
nos encontramos nosotros con Jesús, creo que nos traza un rumbo, nos traza un estilo de vida, nos traza un compromiso, una misión concreta que se llama Reino de Dios, se llama Cuerpo de Cristo, y nos invita a caminar por ahí. Pero se ve que hay momentos en que perdemos quizás esa dirección. Y acá Jesús se siente conmovido, se siente lleno de misericordia y le duele cuando ve que la gente que debería ir por acá se está yendo por otros lugares. Así que bienvenidos todos aquellos que les cuesta decidir el rumbo de su historia. Bienvenidos todos aquellos que hoy les cuesta y andan medios perdidos quizás con algunas decisiones, porque creo que Jesús ahí tiene mayor sensibilidad. Dice que vio a la multitud y los vio perdidos, los vio desorientados. Yo muchas veces he estado desorientado y perdido, ¿no? Aún creyendo en Jesús, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Creo que Jesús ahí tiene como un carácter misionero. Le gusta orientar a aquellos que están perdidos. Así que si hoy nos sentimos un poco desorientados, yo creo que Jesús está dispuesto a darte una brújula otra vez, ¿no? O a traerte de los pelos y decir, bueno, camina por acá. Bueno, eso es lo primero. Y a partir de esa oración, de decir, bueno, oren al Señor para que envíe obreros, para que envíe gente que tenga la capacidad de orientar o de marcar un rumbo distinto, es que Jesús comienza a llamar en el capítulo 10 a sus 12 amigos, discípulos, para que vayan y comuniquen el Evangelio de Jesús. Y hay una máxima que motiva este llamado. Primero dice, no vayan a los gentiles, no entren en ningún pueblo de los samaritanos, no, vayan solamente a las ovejas descarriadas de Israel. El mensaje, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Esta mañana vamos a practicar todas estas cosas, ¿sí? Así que cualquiera que se sienta endemoniado, expúlsese a sí mismo. Muy bien, Jesús nos manda con una tarea puntual, pero termina con una motivación muy linda para todos ellos. No hagan nada que no haya hecho quizás Dios por ustedes primero. Lo que recibieron gratuitamente, anímense a darlo con gratuidad. ¿Cómo diría Reina Valera? Muy bien. Pasa a vosotros. ¿Sí? Lo que de gracia recibimos, démonos también de gracia. Y acá hay una motivación fantástica de parte de Jesús a sus amigos. No hablen de otra cosa que no haya pasado primero por ustedes. Tengo una experiencia con un profesor, que hoy les contaba a la mañana, en el seminario IVA, que era decano en su momento, que apenas llegamos en 2005 tuvo la valentía de creer en gente como nosotros, ¿no? Yo y un grupo de gente que llegamos recién ahí al seminario. Y una de las cosas fantásticas que hizo este hombre por nosotros fue que todos los domingos, como la familia estaba lejos, nos invitaba a almorzar, oraba con nosotros, nos preguntaba cómo estábamos, nos invitaba a pasear, fuimos a un montón de lugares, conocimos Buenos Aires gracias a lo que él hizo. Y un día más o menos nos sentimos incómodos, entonces le dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para pagarte todo esto? Después de habernos comido un pollo, viste, la cerveza, fantástico, ¿cuánto es? Y nos dice, no. Dice, como yo estoy haciendo con ustedes, hagan también, cuando puedan, con los demás. Y me pareció genial esa pastoral. Me parece genial esta idea de vivir algo gratuitamente y que en algún momento de la vida eso podamos hacerlo también por los demás. Y creo que esta idea de Jesús a sus discípulos va por esta línea. Es como un Dios que nos dice, yo hice muchas cosas por vos. Yo hice muchas cosas por ustedes. Cuenten de eso. Como que Jesús acá no los manda al seminario a prepararse, con respeto a todos los seminaristas que puedan haber en este lugar. No los manda a hacer grandes cursos de cómo ser misionero o misionera. Les da esta máxima, que siempre los motive el ser agradecidos, que siempre los motive aquello que yo hice por ustedes primero. Hay un caso en el texto bíblico. ¿Alguien se acuerda de la historia de Samuel? El profeta Samuel.
¿Cómo se llamaba la mamá? Ana, muy bien. ¿El papá? Ana. ¿Algo de la cana, se acuerdan? Ah, muy bien. Bárbaro. Muy bien. Y se dice que Ana no podía tener hijos. Y ahí él, muy canchero, le dice, el cana le dice a Ana, pero Ana, yo no te soy suficiente a vos como marido, ¿no? A ver, marido, si nos atrevemos a decirle eso a nuestras esposas, ¿no? Como, ¿para qué querés tener hijos si yo te doy el amor que vos necesitabas? Y bueno, y Ana sufría eso, y era cierto, el cana amaba muchísimo a su esposa. Y dice un día que, bueno, se puso a orar delante de la presencia del Señor para pedirle a Dios que le diera, por favor, un hijo. Y ahí fue que el sacerdote, con mucho discernimiento, la fue a sacar, ¿se acuerdan?, de la oración, porque pensó que estaba borracha. Se ve que estaba medio descarriado el sacerdote Elí. Entonces, en ese momento es que Dios escucha a Ana y le promete un hijo. Y ya conocemos la historia, ese hijo se llama Samuel. Y se dice que ella, hasta que pudo dejar de amamantarlo, casi digo algo que me iba a sonar muy bien, lo llevó nuevamente al templo y le dijo, Señor, yo te lo pedí, te prometí que este hijo te iba a servir a vos y acá te lo dejo. Ana es el caso para mí radical y extremo de esa comprensión que todo lo que hoy tenemos es un regalo de Dios. Ana le pidió algo que estaba en su corazón hace un montón, hace muchísimo. Pero cuando lo recibió, no lo vivió para sí misma, sino que entendió que ese hijo suyo era un regalo de Dios y que a Dios le pertenecía. Y tuvo la osadía de dejárselo, ¿no?, a Dios ahí para que mantenga la antorcha prendida durante toda su vida. Ana, para mí, es el ejemplo más radical de lo que significa recibir algo gratuitamente y animarnos a dar eso gratuitamente. Yo no sé lo que es criar todavía. Tengo una perrita, pero me cuesta de repente compartirla, ¿no? Entender que nuestros hijos y nuestras hijas les pertenecen a Dios es para mí como el caso más difícil. Hay ejemplos en la Biblia de eso. Pero para no ser tan extremos, pensemos en todas las cosas que hasta aquí Dios ha hecho por nosotros. Quizás comenzaste tu vida matrimonial con una cama, si es que un colchón, y hoy tenés más de eso. Así como recibiste gratuitamente un lugar para dormir, animémonos a compartir eso que nos queda y nos sobra muchas veces. Hablando ya en términos quizás más profundos, quizás antes de conocer a Jesús, la capacidad de abrazar, de amar, era algo muy difícil para vos y para mí. Y si en el camino vos te sentiste perdonado, amado por Dios, y gratis, ¿por qué no te animás a amar y a perdonar a aquellos que te ofendieron? Si en el camino de conocer a Jesús experimentamos una libertad terrible, ¿por qué no nos animamos a dejar que el otro viva con libertad? Y así podría nombrar un montón de cosas. Creo que la mayor, para mí, gratuidad de Dios pasa por su capacidad de amarnos, como veíamos la semana pasada. De un amor que nos garantiza nunca se va a apartar de nosotros. ¿Y por qué nosotros entonces no podemos hacer lo mismo con los demás? Acá en el Evangelio de Mateo hay una máxima muy clara desde qué lugar tenemos que convertirnos en una iglesia misionera. Y el primer punto para mí es fundamental, y esto quiero dejarles esta mañana, es que aquello que recibiste de parte de Dios no te lo podés guardar. Creo que la primera tarea misionera que tiene Jesús con sus discípulos y con nosotros es sacarnos del egoísmo. Es entender que sea mucho o poco lo que hoy tenemos, le pertenece a Él. Y que si hoy podemos disfrutar de ciertas cosas, es porque a Él le parece bien. Y desde ese lugar, Él nos invita a compartir quién es Jesús y la vida que Él nos transmite. ¿Se comprende? Muy bien. Yo pienso, y no quiero darle mucho a nadie, pienso en los músicos, por ejemplo, ¿no?
que es uno de los, para mí, dones más visibles que pueden haber entre nosotros muchas veces, bueno, de gracia recibieron algo. ¿Qué hacemos con eso? Es como la parábola de los talentos también. Está fácil guardarlo por ahí. Pero yo creo que guardar esos talentos nos enferman. Entender que sea la música, sea la capacidad de abrazar como hace el turco, sea la capacidad de hacer reír al otro como hace alguien por ahí, sea la capacidad de escucha, sea el don que Dios te dio y sea como estés, porque ese es el punto. No se trata de estar bien y lleno de dones para poder ser misionero. Se trata de experimentar la gratuidad de la vida y desde ese lugar compartir lo que Dios nos da. En el verano, le contaba ayer a los presbíteros gobernantes, tuve como un momento muy lindo de reflexión, o por lo menos para mí, quizás para otro es muy denso, o qué tipo eso anda pensando en el verano, no importa. Y yo pensaba en estas teorías económicas del desborde, ¿no? De ese vaso que representa la economía y que cuando se llena, bueno, cae para todos nosotros. Que en la práctica no siempre resultó. Y cómo esa teoría también muchas veces se mete en nuestra espiritualidad cristiana. Y constituimos la iglesia de, bueno, mientras más Dios nos dé, entonces como que más se desborda para afuera. Y mientras más llenos del Espíritu, entonces más hacemos para afuera, porque es como que desborda. Y de repente leo el Evangelio y encuentro otra lógica. De un Jesús que me dice, así enfermo como estás, así deprimido como te sentís, así cansado como venís, si en ese cansancio sentís que tenés algo que Dios hizo por vos, compartidlo. Y en el camino, bueno, comienzan a pasar otras cosas. Pero si esperamos en esa idea de estar bien, de estar llenos y de sentirnos, no sé, Superman de la fe, y de recién ahí compartir, creo que nos perdemos de otras cosas. Mi invitación esta mañana es a que no perdamos la sencillez desde qué lugar se comunica el Evangelio. Y se parte por ser agradecidos. De lo poco o mucho que tengamos. De lo bien o mal que nos sintamos. Desde ese lugar te aseguro, te garantizo, que Dios le puede hacer bien a alguien. Tu cansancio puede darle descanso a otros. Eso es lo paradójico del Evangelio, que gente enferma como nosotros estamos llamados a compartir algo que trasciende y se llama Jesús. ¿Amén? Así que no hagamos silencio, no esperemos sentirnos mejor, eso viene después. Al contrario, que nuestros dolores puedan aliviar la vida de otros. Muy bien, oramos. Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la simpleza y sencillez de tu invitación. Te damos gracias, Jesús, porque lo que te conmueve, de repente somos nosotros mismos que nos desorientamos en la vida, Señor. Y gracias porque vos también mirás nuestras pérdidas de norte o de sur, nuestras pérdidas de sentido, de no saber qué hacer. Y te damos gracias, Señor, porque podemos descubrir en tu palabra que vos te ocupás y te preocupás por esas cosas, Señor. Gracias, Señor, por las veces que perdimos el rumbo. Y vos apareciste a nuestro encuentro, Señor, diciéndonos, mira, intentarlo por acá. Gracias, Señor, porque tu vida, tu ejemplo, nos marcó un rumbo, Señor, que hoy nos salva, que hoy nos trae esa salvación que tanto buscábamos. Querido Dios, pero esta mañana también tenemos que confesarte, hay momentos en que perdemos también la esencia y el sentido del por qué te seguimos, del por qué incluso llegamos a venir a una iglesia. Pero querido Dios, esta mañana nuevamente queremos poner los ojos en vos
y encontrar, Jesús, en tu mirada llena de amor, de misericordia y de perdón, ese abrazo necesario, ese abrazo tierno y lleno de amor al cual nos tenemos que rendir sí o sí, para nuevamente encontrar el rumbo, Señor, de nuestra historia, de nuestra vida. Y ayudarnos, Señor, como el apóstol Pablo, a tener esa conciencia de que todo lo que tenemos está bueno, pero eso no vale nada cuando intentamos conocerte a vos, Señor. Ayúdanos a entender que buscarte y conocerte tiene un sentido significativo para nosotros, Señor. Querido Jesús, esta mañana queremos responder también a tu llamado de ser iglesia que te cuenta, de ser iglesia misión, de ser una iglesia que le habla a los demás de quién sos, Señor. Y queremos partir, Jesús, tomando conciencia de lo que hasta acá vos has hecho en nosotros. ¿Cuántas veces, Jesús, nos has sanado? ¿Cuántas veces, Señor, nos has perdonado? ¿Cuántas veces, Señor, has restaurado nuestra mirada, nuestro corazón? ¿Cuántas veces, Señor, nos has librado del dolor, Señor? Y tantas otras cosas, Señor. Nos ayudaste a amar, a comprender lo que es el amor. ¿Cuántas veces, Señor, tu perdón ha sido más fuerte que nuestra culpa, Dios? Y te adoramos por eso. Y querido Jesús, tomamos conciencia de todo lo que vos has hecho en nosotros, de lo que nos has dado por gracia, nuestra familia, un hogar, cosas materiales, un trabajo, tantas cosas, Señor. Todo esto, hoy queremos ponerlo, Señor, a tus pies y a tu servicio. Entendemos, Señor, que vos nos llamás, en primer lugar, para estar con vos, Señor, y todo lo demás es regalo tuyo. Querido Dios, te damos gracias por todo lo que haces día a día por nosotros y ayúdanos, Señor, a que desde ese lugar podamos contarle con sencillez, con naturalidad, sin grandes dogmas, Señor, teológicos, quién sos, Señor, para que mucha gente más pueda conocerte. Gracias, Señor. Te adoramos y te reconocemos nuevamente como nuestro Señor, como nuestro Dios, como aquel que merece toda nuestra atención todo el tiempo. Gracias, Jesús.